Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo inicio por señalar que durante muchos años se ha escuchado que los planes nacionales de desarrollo tienen como propósito cerrar las brechas, acabar con la pobreza, situar al país en términos competitivos a nivel internacional. Más de 10 planes de desarrollo con los mismos propósitos, y si sumáramos toda la literatura que se ha escrito en los últimos 50 años, pues Colombia debería ser una potencia mundial en todos los órdenes, en el industrial, en el comercial, en las condiciones de vida de los colombianos. Y sin embargo la realidad es totalmente diferente. Aquí no basta con buenas intenciones, grandes retos, grandes objetivos para generar consensos nacionales, porque de eso están llenos los planes de desarrollo. Desde Alberto Lleras Camargo, pasando por López Miquelsen y todos, para cerrar la brecha, para acabar la pobreza, la equidad, la justicia. Pero las medidas que toman los diferentes gobiernos nos conducen al estado desastroso en que se encuentra el país hoy. Porque es evidente la crisis. Bastó que cayeran los precios del petróleo para que apareciera desnuda una realidad. Casi que podríamos decir dependemos del petróleo. Ya no dependemos de la agricultura, tampoco de la industria. Yo me pregunto si este Plan Nacional de Desarrollo está pensado para proteger al pequeño campesino, al pequeño comerciante, al pequeño industrial, o este es un Plan Nacional de Desarrollo pensado en otros términos. Decía el ministro de Agricultura, es que no, ahora los parlamentarios que están contra las facultades es por un celo protagonista, legislativo, y nos dice que las leyes importantes del país quedan enredadas en el Congreso de la República. Bueno, creo que los problemas del país no se resuelven con este Plan Nacional de Desarrollo. Señora Ministra de Transporte, ya se nos fue. Ahí está el paro camionero, que se va a agravar en los próximos días. Se va a agravar con el paro de taxis y se va a agravar con los transportadores de carga de la frontera colombo-venezolana. Porque el Ministerio de Minas y el Ministerio de Transporte no resuelve los problemas que tienen los transportadores en Colombia. Ahí hay unos temas que no son tocados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué ese exagerado incremento en el parque automotor del servicio público urbano e intermunicipal? ¿Acaso es la corrupción de algunas administraciones que permiten el incremento del parque automotor a cambio de algunas dádivas? En los fletes, ese es un eterna queja de los transportadores en Colombia. Los fletes, no existe una tabla de flete racional. Es más, la burlan las empresas y golpean a los pequeños transportadores. La distribución de carga también es objeto de corrupción por flotas y empresas que administran la distribución de la carga. Hay carga para unos y no hay carga para otros. La reposición del parque automotor, otra tragedia que tampoco se resuelve. Señor ministro de Minas, el tema del combustible, el precio del combustible, pero ahora hay algo más grave todavía. Claro que el precio del combustible es determinante, pero lo que está pasando en la frontera con Venezuela,
que el combustible lo devuelven hacia el centro porque es más rentable traerlo a precio subsidiado que distribuirlo en la frontera. Pero el Estado no resuelve estos temas. Mire, ahí hay un esfuerzo de cientos de transportadores de Cúcuta y de esa región que le han sugerido al ministro de Minas y a la señora ministra del Transporte que se apoye una iniciativa privada, particular de los transportadores, para poderse autoabastecer con unas condiciones que ojalá se le colocaran a todos los que distribuyen el combustible en Colombia. Y están dando ejemplo estos pequeños transportadores, pero necesitamos el apoyo del Ministerio de Minas y el Ministerio del Transporte para que estas iniciativas se puedan desarrollar. De lo contrario, en pocos días, este sector estará engrosando el paro nacional de transporte. Este Plan Nacional de Desarrollo incrementa, por ejemplo, la contribución especial para la Superintendencia de Puertos y Transportes, que pasa del 0.1 al 1%, señora ministra. Sobre ese tema, en una reunión que amablemente nos invitó en días pasados, hicimos algunas observaciones, pero no hemos encontrado respuesta a este tema. En los problemas del campo, rápidamente digo que allí existen 8 artículos que modifican la estructura agraria en el país. De esos 8 artículos, en esos 8 artículos se entregan 7 facultades al Ejecutivo y se modifican 4 leyes. 4 leyes. Yo no me voy a detener en explicar cuáles son las facultades. Quiero decir que no es celo protagonista por parte de senadores y representantes del Congreso de la República, es que una de las causas de la violencia en Colombia ha sido la distribución de tierra, la tenencia de la tierra. Y se requiere de una reforma agraria, y una reforma agraria democrática, incluyente, integral, no se hace solamente en el Palacio de Nariño. Una reforma democrática agraria integral se hace con la inclusión y participación de todos los actores del campo, de las fuerzas políticas de este país. Y eso entonces tiene que ser motivo de discusión del Congreso de la República de Colombia. Sobre el Fondo Nacional del Ahorro, doctor Posada, hay que admitir que el Fondo Nacional del Ahorro es una institución que se ha distinguido como una gran captadora del ahorro de cesantías de los trabajadores en Colombia. Qué bueno que le esté compitiendo el Estado al sector privado en mejores condiciones, eso hay que celebrarlo. Pero es muy malo el Fondo Nacional del Ahorro en la distribución de los recursos para incentivar la construcción. Creo que no ha desarrollado todo su potencial, su capacidad para impulsar esta segunda parte. Tenemos un ejemplo muy concreto. Los educadores colombianos firmamos un acuerdo hace 4 años con el gobierno nacional para impulsar un interesantísimo plan de vivienda, por lo menos que va a generar 300.000 construcciones de vivienda en Colombia. Hay unos recursos que están subutilizados que tienen que ver con las cesantías del magisterio colombiano. Entonces, nos parece importante que se avance en ese tema, que ojalá este Plan Nacional de Desarrollo tuviese un artículo que permitiera, que le diera salida, porque además del magisterio hay otros sectores de trabajadores que han firmado convenios con el Fondo Nacional del Ahorro que no se han desarrollado. En cuanto al comercio, yo sí, en este punto del comercio, industria y turismo, creo que queda en déficit el Plan Nacional de Desarrollo en este tema. Porque aquí ni se desarrolla la industria, la balanza comercial es negativa, la caída de las exportaciones es evidente, la desindustrialización es muy grave, la caída de la actividad agropecuaria de igual manera. Pero en cambio sí llama la atención que en el artículo 14 del Plan Nacional de Desarrollo se establece un fondo
para cubrir el pasivo pensional y laboral del sector hotelero y no propiamente del pequeño inversionista en hotelería, sino de las grandes construcciones que además ya tienen exenciones por muchos años, exenciones de tributos por muchos años. De tal suerte que llama la atención que haya tanto apoyo para un sector tan poderoso como el que está llegando a Colombia a invertir en hoteles 5 estrellas, pero no hay unos estímulos para los sectores de hotelería, para el pequeño hotelero. Y llamo la atención a que la competitividad, la internacionalización, la diversificación de nuestros productos no pasan de ser una enunciación sin contenido si en Colombia no hay fomento de la investigación. Señor viceministro, Colombia produce 400 patentes al año, mientras que China, 700.000 patentes al año, otros países en donde se invierte de manera significativa recursos del Estado en el fomento de la investigación, indudablemente que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que son fundamentos claves para la innovación, si no hay ciencia, si no hay desarrollo en la investigación, es muy poca la innovación que se puede hacer. De tal suerte que este Plan Nacional de Desarrollo nos genera muchas dudas. Miren, cuando se dice que el Plan Nacional de Desarrollo va a ser el instrumento para aplicar las 136 recomendaciones que hacen falta y que le ha colocado la OCDE al país, pero además, si existen unas facultades de más de 50 facultades se le entregan al gobierno en todo el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, más de 200 modificaciones se le hacen a la institucionalidad y a la juridicidad de este país, y si esas facultades están enmarcadas dentro del propósito que han dicho en el Plan Nacional de Desarrollo, que aquí hay que construir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, significa es que el desarrollo en Colombia se va a mercaderizar y que no es verdad que se fortalezca las instituciones del Estado. Yo digo que el mercado jamás podrá cambiar al Estado. El mercado cumple con una función y es de beneficio a unos particulares, intermediarios, pero el Estado se tiene que fortalecer y no entregarle la conducción de la nación sencillamente al interés particular que generan las leyes del mercado. Muchas gracias, señor presidente.